Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Como les dije, vamos a hablar con la diputada del grupo parlamentario del FMLN, Yancy Urbina, quien es presidenta de la Comisión de Hacienda de dicho órgano de Estado. Bienvenida, diputada. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, un gusto estar contigo y con toda la amable teleaudiencia que nos sintoniza esta noche. Bueno, hay varios temas de coyuntura. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de los recursos para seguridad por parte del Ejecutivo, así como el impacto que han tenido los despidos de forma irregular en el Ejecutivo con el nuevo gobierno. Comenzamos con el tema de la petición de recursos para el plan control territorial por parte del Ejecutivo. ¿Qué requisitos son los que deben haber para tener la posibilidad de erogar estos fondos que sean aprobados por parte de la Asamblea, diputada? Sí. Bueno, quisiera, Luis, comenzar por decirte que para el grupo parlamentario del FMLN, el tema de seguridad es un tema importantísimo, lo hemos venido atendiendo desde cuando éramos en el periodo anterior, desde el gobierno central, con el gobierno del FMLN, y este ha sido siempre un punto importantísimo también de análisis en la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, por varias razones. Uno es que en la revisión global del presupuesto estamos hablando de un presupuesto asignado para seguridad, justicia y seguridad de 426 millones. Esta ha sido una cifra que vino creciendo en la asignación al presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad. Pero adicionalmente hay una serie de recursos que se vienen complementando, que son recursos provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana. Entonces, el presupuesto, yo quiero decirle a la ciudadanía que estos 426 millones que tiene en su ejecución el órgano ejecutivo, concretamente el Ministerio de Justicia y Seguridad, únicamente lleva alrededor de ejecución alrededor del 40%, es decir, tienen el 60% de presupuesto todavía por ejecutar. Pero vemos también unas peticiones de asignación de recursos que se han estado manejando de parte del Ejecutivo con relación a ciertas partidas que creen que hay que reforzar dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad. A ese respecto, empezamos por conocer, Luis, una serie de tweets en el que se hablaba de que iban a pedir que iban a llevar una petición a la Asamblea Legislativa de la asignación de 15 millones de dólares para algunos componentes. Se hablaba mucho de la alimentación de los efectivos de policía y ejército que están en esas labores de seguridad. Al respecto, la semana anterior, el ministro de Hacienda llega a la Asamblea Legislativa, pero ya no eran 15 millones, sino que era una solicitud de 31.4 millones. Esto, indudablemente, cuando estos recursos llegan, inmediatamente lo que conocemos son una nota con unos términos muy generales en los cuales se hablaba de los 31 millones. Inmediatamente, pues le fue requerido información al ministro para que presentara los detalles de hacia qué va dirigido estos recursos. Esta información, pues, fue presentada el día lunes en la Comisión de Hacienda, un detalle, digamos, que atiende el requerimiento que hizo la Asamblea Legislativa, la Comisión de Hacienda, en el sentido de que, si bien es cierto, hay disponibilidad de recursos, estos deben de ser asignados de forma eficiente, también atendiendo el principio de legalidad, y eso es de lo que nos estuvimos ocupando. Examinamos la información que fue presentada y básicamente hay un detalle que especifica. ¿Le satisfizo la información que en general, digamos que se obtiene información detallada, por ejemplo, del tema alimenticio. Esto significa que concretamente están proponiendo asignar a 2.500 efectivos de la policía que están en digamos, acción de control territorial, y esa asignación asciende a $200. Además, hay una parte importante en policía que se llama régimen de disponibilidad, y este régimen de disponibilidad, en general, los policías tienen asignados alrededor de $70 para alimentación
y algunas otras asignaciones adicionales que pueden llegar hasta $200 para digamos, el universo completo de los policías. Entonces, pero en esta petición prácticamente están incrementando esa asignación solamente para ese bloque de 2.500 efectivos. Esto nos ha traído preguntas porque algunos, por medio de algunas personas, por medio de Twitter, por medio de mensajes y correos electrónicos, algunas llamadas nos estaban preguntando si los policías eran para todos o si este incremento era para todo el cuerpo policial, que si era incluido los administrativos, y hemos tenido que aclarar que en el caso del órgano ejecutivo lo que ha solicitado únicamente es para esos 2.500, no incluyó en su petición el universo completo de todos los policías. Esto significa que este contingente de 2.500 tendría esa asignación de 200 y el resto continúa con el régimen de disponibilidad que ya he explicado, que está entre los 70 y hasta $200. Esto es una parte importante. Ahora, perdón, los 31.4 millones son para eso. Bueno, hay que decir esto, que los 31, dentro de esa petición de 31.4 millones, especifica la solicitud del ministro de Hacienda que una parte va para alimentación, por ejemplo, 3 millones para policía, 6 millones para ejército, es decir, en las dos áreas, en las dos entidades estamos hablando de alrededor de 9 millones. También se considera 8.6 millones para este régimen de disponibilidad en la policía y se incluye también una componente importante, 10 millones para la remuneración de 7.500 efectivos de las Fuerzas Armadas, que son los que participan en este proceso, y hay algunos también asignaciones para mejoras en en unos establecimientos de policía. Entonces hay como una inversión en la infraestructura que también está considerada en eso, de alrededor de 3.3 millones, es decir, una asignación que va específicamente, hay también digamos, las ubicaciones geográficas de estas delegaciones policiales que se van a intervenir. Entonces, como ve, hay un mayor detalle de la información que no fue presentado inicialmente, pero que con la llegada del ministro y el detalle que nos presentó, vimos que es atendible esta petición. Debo decirle, Luis, que también es un dictamen parcial, que hay un dictamen favorable parcial, porque hay una asignación que estaba también contenida en esta solicitud que enviaron de los 31.4 millones que no fue asignada, que es alrededor de $452.000 que corresponden para gobernación, pero esa asignación no fue considerada en este dictamen, por eso es un dictamen parcial, en razón de que sobre eso no hubo mayor información. Entonces, nos quedamos prácticamente con una asignación parcial. Y yo quiero decir, Luis, también de que esto son dos expedientes que ya existían en la Comisión de Hacienda. Hay un expediente que corresponde a la contribución especial que tenía pendiente de asignar alrededor de 21 millones, un poco más de 21 millones, y por otro lado tenemos un poco más de 9 millones de otro expediente que consiste en un excedente en la recaudación que fue realizado en el periodo entre enero-marzo y que estaba pendiente de asignar. Es decir, son expedientes que ya estábamos manejando en la Comisión de Hacienda y que lo que solicitó el ministro fue estas asignaciones específicamente. Entonces, al tener toda esta información, pues vemos que es importante el apoyar. Nosotros decimos, apoyamos a los policías, apoyamos a los efectivos del ejército que están en labores de policía con la aprobación de estos recursos, teniendo en cuenta que la seguridad es una de las aspiraciones, de los anhelos más importantes de nuestro pueblo y que todos somos conscientes que en esa dirección debemos de continuar apuntalando
el mejorar la situación de seguridad para la población. Este es un tema que a nosotros siempre nos ha tenido como legisladores del FMLN. Hemos estado siempre con el renglón puesto en asegurar los recursos, mejorar las asignaciones, atender este tipo de peticiones que han llegado. Y eso también no quita que hemos también hablado mucho en la comisión el día lunes, que es conveniente que también el Ejecutivo presente el plan que va a seguir en el tema de seguridad, porque lo que se conoce hasta ahora son algunas acciones, y tú recuerdas que aquí se requiere una política penitenciaria, aquí se requiere un plan de seguridad que marque el rumbo por el cual nuestro país va a avanzar en esto, y que indudablemente también en el futuro podamos estimar cuánto es el costo de este plan. Entonces ese tema es importante que lo tengamos a disposición, y los legisladores también nos hemos pronunciado porque el Ejecutivo debe tener un plan para esto. No podemos tampoco tener una serie de acciones únicamente acciones puntuales, sino que debemos de tener un plan que nos permita como país avanzar en esa materia. Es para ver el rumbo que va a tomar. Claro que sí, y nosotros en eso, Luis, que creo que la experiencia también como país nos viene dando es que estos planes que hemos tenido durante los gobiernos del FMLN de Plan El Salvador Seguro, que fue uno de los planes más acompañados por Naciones Unidas, porque reconoce los resultados que también ha tenido, y el plan también plan y política penitenciaria, que en realidad ha cambiado mucho ese componente dentro de seguridad. Nosotros somos también conscientes de que hay que seguir avanzando, eso es evidente, hay que seguir avanzando en eso, pero que es importante también tener la ruta que nos permite saber por dónde va a avanzar el país en esa materia. Perfecto. Diputada, tengo que hacer una primera pausa. Cuando regresemos, me gustaría que... Bueno, seguimos hablando con la diputada Yancy Urbina. Estamos hablando de temas que tienen que ver con los recursos para seguridad. Vamos a ver, diputada, al no tener un plan definido, como lo era el plan El Salvador Seguro, no se sabe cuáles son los énfasis que van a haber en este quinquenio. Entiendo que la contribución especial está destinada en este momento solo a los temas de represión, es decir, a la policía y al ejército, en materia de seguridad pública. Y no se sabe qué va a pasar con los temas que había, por ejemplo, de apoyo a los jóvenes, los temas de prevención, todo esto que estaba definido bien claro en el Plan El Salvador Seguro. Sí, efectivamente, esa ausencia de plan por el momento no nos permite identificar cuáles son esos énfasis, como tú lo dices, de qué va a ocurrir con el trabajo de prevención, qué va a ocurrir con el trabajo de rehabilitación, que ha sido un trabajo muy importante, que ha cambiado la fisionomía de lo que ha sido ahora los centros penales, esa conversión en la actividad productiva, que los privados de libertad puedan no solo aprender un oficio, una experticia en alguna materia productiva, sino también en el servicio a la comunidad. El programa Yo Cambio, que ha sido un programa muy exitoso, que ha tenido un desempeño muy positivo en el país, ese tipo de conversiones también que permita que los centros penales no sean una universidad del crimen, sino que cambie esa realidad que tuvimos por años, es decir, ese giro que se hizo en materia de política penitenciaria ha permitido también hacer algunos avances que en este momento, pues al no haber una definición clara, pues nos preguntamos cómo va a ir el rumbo en torno en ese ámbito. Y por otro lado, la labor de prevención, que todos en el país hemos llegado finalmente a una conclusión, y es que para enfrentar la problemática de seguridad no solamente es el tema del combate frontal
al crimen, a la delincuencia, sino también a asegurar que tenemos condiciones, que mejoramos condiciones para que no haya ese crecimiento en el tema o un ambiente propicio para que la delincuencia, el fomento a prácticas indebidas puedan desarrollarse. Esta parte es muy importante y en eso hemos tenido en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén una apuesta estratégica en ese ámbito en términos de juventudes. Es decir, ha habido un trabajo muy fuerte en esa materia, incluso con los gobiernos locales que forman parte de todas las apuestas que se hicieron con el Viceministerio de Prevención. Pero bueno, este tema está hoy pendiente porque a pesar de que el presidente, si tú recuerdas en el mes de abril, creo allá por el final de abril, cuando aconteció que creo que fue un policía que fue asesinado, vilmente asesinado, él puso un mensaje, un Twitter donde decía de que el primer día de su gestión iba a enviar a la Asamblea Legislativa un plan de seguridad que lo iba a implementar. Hasta ahorita el plan de seguridad pues no ha sido presentado. Conocemos este tema que se ha hecho en los últimos días de la control territorial, pero el mismo ministro de Hacienda, cuando asistió el día lunes a la Comisión de Hacienda, nos decía, ese no es el plan quinquenal. Entonces vamos a estar todavía pendientes de conocer esa parte. Yo creo que es muy importante porque, como decimos antes, es una ruta que nos puede permitir identificar cómo va a avanzar el país e ir midiendo también los impactos, porque estas inversiones, estos recursos que se están asignando, pues uno espera que tengan el resultado positivo para la ciudadanía, garantizar más seguridad, asegurar que progresamos rápidamente en el tema de seguridad para la población. Entonces, entiendo que eso estaba muy bien definido en el trabajo que estaba realizando el Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad. Sí, claro, habían metas y también habían validación de datos también. Claro, ¿no? Ese es un tema importante que algunos periodistas hoy también están preguntándose cómo va el tema de estadísticas, cómo va el tema de seguimiento a los resultados que está obteniéndose. Son temas que creo que vamos a ir conociendo, esperamos conocer en los próximos días, de tal manera de que también podamos conocer de qué manera se avanza en esta materia, que es un tema estratégico para la población, lo es. Nuestra voluntad es de trabajar contribuyendo a que los policías, a que los agentes de seguridad que están en función de garantizar la seguridad de la ciudadanía puedan tener los recursos necesarios para hacer esa intervención, y esperamos que esto tenga pues un resultado positivo de inmediato en la ciudadanía. Y también que se cuide el tema de la transparencia y la eficiencia en los recursos. Sí, ¿no? claro, la utilización de los tema. recursos. Mira, en este tema nosotros siempre estamos muy atentos dentro de la comisión, porque esta es la segunda petición que se ha atendido de parte del gobierno. Recuérdate que hace algunas semanas atrás se solicitó también una asignación que inicialmente hablaba de 5 millones. Y si tú te recuerdas, cuando esa petición de 5 millones llegó así, pero cuando examinamos las cuentas dentro de la asamblea, en la comisión, vimos que había dentro del presupuesto una partida específicamente para ese mismo rubro que se estaba solicitando, que era para zapatos y uniformes de agentes policiales. Entonces, ¿qué fue lo que determinó finalmente este examen de cuentas dentro de la Comisión de Hacienda? Que había una existencia de 2.2 millones dentro del presupuesto para esa misma partida, y por lo consiguiente se asignó 2.8 millones, es decir, digamos, el complemento para que pudiera cubrirse esta necesidad dentro de los márgenes. Yo creo que lo importante, Luis, en esto es que los fondos públicos tenemos una enorme responsabilidad de asignarlos de acuerdo también a criterios de efectividad, de eficiencia y un debido proceso, porque todas estas asignaciones de fondos públicos pues tienen un procedimiento de ley que atender, y es justamente lo que hacemos en la comisión. Perfecto, cambiando de tema, diputada, se habla de cerca de 700
empleados que han sido despedidos. Se ha solicitado a la Asamblea Legislativa que proceda a la anulación de esas plazas, como queriendo trasladar la responsabilidad a la Asamblea. Pero lo cierto es que hay un buen grupo de empleados que están pues a la espera de que se resuelva, que se les haga un debido proceso y no de la manera en que se ha hecho hasta el momento. Sí, este es un tema muy importante, Luis, porque se trata del trabajo, del derecho al trabajo, del respeto a los derechos laborales de más de 700 personas que están experimentando un procedimiento indebido por parte del gobierno central y de la presidencia específicamente. Vamos a ver, aquí hay dos elementos, porque a veces es bueno que pongamos un par de elementos para comprender qué es lo que está sucediendo. Uno es que el reglamento interno del órgano ejecutivo es, digamos, el que organiza, el que determina cuáles son esas carteras, esas dependencias que puede tener el órgano ejecutivo. Al respecto de eso, efectivamente, la facultad para definir si tiene 3, 2, 5 secretarías o si quiere convertir una secretaría en un ministerio, pues la ley se lo da al presidente de la República, al Consejo de Ministros, da el procedimiento para hacer estas reformas. Esa es una parte, porque eso es el diseño, digamos, de el tipo de organización que puede tener el órgano ejecutivo. Ahora, hay otra parte que tiene que ver con las plazas, y en esas ya entra en otro régimen de, digamos, de protección, porque ahí ya es la ley de salario, el código de trabajo, la jurisprudencia que hay en esa materia, también la ley del derecho de audiencia, es decir, hay una serie de otras legislaciones que regulan este aspecto. ¿Qué es lo que nos dice todo ese marco normativo en materia laboral? Que cuando esto ocurre, lo primero que debe de hacer una entidad es el estudio, debe hacer un estudio técnico que determine cómo se puede identificar si son esas plazas necesarias o no. Y en el caso de que no lo sean, este estudio debe determinar también las opciones de ubicación, los mecanismos de compensación, le llama la ley. Es decir, si esta dependencia va a ser suprimida, entonces estas funciones hacia dónde van dirigidas, y ese personal puede asumir esas funciones en el caso de que lo haya, y esa reubicación del personal es factible según ley. Y también en el caso de que no encontrara, porque hay una supresión total de la función, lo que manda la ley es a identificar esos otros mecanismos de compensación, y en el último de los casos le plantea la situación de la indemnización. Cuando eso está terminado es cuando usted puede proceder al tema de supresión, que de hecho lo hace la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que aquí por medio de un tuit despiden gente, han notificado despidos masivos dentro de dependencias como las secretarías de presidencia, y el personal está experimentando una situación bastante insegura, por lo cual hay un procedimiento. En la Asamblea está este expediente en la Comisión de Hacienda. En hemos sido bastante, en el caso del Grupo Parlamentario del FMLN nos hemos pronunciado porque este es un expediente que carece de legalidad, no ha atendido el debido proceso y que los trabajadores tienen derecho en esto. Nosotros nos pronunciamos por el respeto a los derechos laborales, al debido proceso, a la garantía de derecho al trabajo que tiene por parte de la ciudadanía, por parte de toda la Constitución y todas las normas que hemos avanzado en este país, porque hay que decir algo, en materia laboral, Luis, también hemos avanzado mucho, y allí hay un marco normativo que protege a los trabajadores, a las trabajadoras. Nuestra solidaridad con ellos, estamos acompañando la defensa de los derechos laborales para que podamos también dar una respuesta. Seguimos hablando con la diputada Yancy Urbina.
Para cerrar, diputada, ¿cuál es el apoyo que ha estado dando el FMLN a estas personas que han quedado en esta situación injusta? Bueno, en primer lugar, hemos atendido a varios decenas de trabajadores que se han abocado a buscarnos en la Asamblea Legislativa. También hemos recibido muchos sindicatos que están también acompañando este proceso. Hemos identificado cuáles son digamos, los aspectos ilegales de esta demanda, y hemos contribuido también a orientar con el equipo jurídico aquellas, digamos, situaciones que ya se han presentado y que hay voluntad de los trabajadores de presentar sus reclamaciones o sus demandas. Y en este ámbito, pues también hay una parte que hay que decir, los propios trabajadores también están llevando con asesoría. Algunos han recurrido a la Corte, ya a la Corte, otros han recurrido directamente a la Procuraduría General de la República. Es decir, hay una búsqueda también en la Procuraduría de Derechos Humanos, es decir, ha habido, los trabajadores mismos están presentes cada vez, ahora el día lunes también de la Comisión de Hacienda. Entonces estamos acompañando a los trabajadores en esta defensa de sus derechos, y decirle de que estamos también exigiendo en la comisión al órgano ejecutivo que atienda los principios de legalidad. Acá en este caso hay que actuar conforme a la ley, y la labor nuestra es contribuir a que el marco normativo de protección legal que tienen los trabajadores y trabajadoras en materia laboral se cumpla. Estamos también en la firme convicción de defender los derechos laborales y defender a los trabajadores de este atropello que han recibido en materia de sus derechos laborales. Y vamos a seguir insistiendo en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Hacienda, para que este tema sea devuelto a donde corresponde, y es el órgano ejecutivo, porque en la Asamblea, como hemos dicho, hay suficiente jurisprudencia en esta materia para que permita que protejamos esos derechos que corresponden a los trabajadores y a las trabajadoras. Nuestro compromiso es el derecho de los derechos laborales, nuestro compromiso es con los trabajadores, y así lo hemos manifestado. Nosotros hemos dicho, nosotros no vamos a acompañar esta solicitud de supresión de plazas que atropella derechos de los trabajadores y que no atiende el debido proceso y no atiende legalidad en esta materia. Perfecto, diputada, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de compartir esas opiniones. Gracias, Luis, encantada de estar contigo. Un saludo a todos los amigos, amigas que nos han sintonizado. Que tengan una feliz noche. Perfecto, ustedes amigos y amigas, gracias por la sintonía, quédense, hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.